Bueno, bienvenidos a este video de análisis matemático en el que vamos a estar resolviendo algunos ejercicios de una sola variable. Vamos a ver principalmente ejercicios de derivadas y de integrales. Así que sin más que decir, empecemos. Bien, en este primer punto nos dicen que la recta tangente al gráfico de esta función f que no conocemos, en el punto 1, función en 1, es esta recta 4x menos 2. Entonces, la recta tangente a esta función g en el punto 1, g en 1, es esta recta 16 por x menos 1 más 1. Es decir, lo que nos está diciendo el enunciado de este ejercicio es que si esta primera parte del enunciado es verdadera, entonces la segunda parte del enunciado también va a ser verdadera. Por lo tanto, una forma de analizar este ejercicio es suponer que esta primera parte ocurre, suponer que esta recta es la tangente de esta función en este punto. Y como esto nosotros lo suponemos verdadero, vamos a probar que esta recta es recta tangente de g en 1 o no lo es. La forma más sencilla de hacer esto es analizar si esta supuesta recta tangente cumple las condiciones para ser recta tangente de g de x en este punto. Para probar eso necesitaríamos saber cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una recta tangente. Por lo tanto, vamos a usar la definición que nos da el Stewart de análisis matemático para rectas tangentes. El Stewart nos dice que una recta tangente a una función en un punto es la recta que pasa por ese punto y que además su pendiente es igual a la derivada de esta función evaluada en ese punto. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si esta curva verde que nosotros vemos acá, supongamos que esta curva verde sería nuestra función g de x. Entonces, una recta tangente vendría a ser esta recta blanca que está acá. Sabemos que las rectas tangentes son las rectas que tocan a la función en un solo punto. Entonces, esta recta blanca vendría a ser nuestra función y de x, supuesta recta tangente de g de x. Para que esto sea verdadero, entonces, y de x y g de x tienen que compartir un solo punto. Y además, la pendiente de y de x tiene que ser igual a la derivada de g de x evaluada en este punto. Así que esas dos son las condiciones que vamos a analizar si se cumplen o no en la siguiente diapositiva. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es evaluar la primera condición que nos dice que la derivada de g de x en el punto 1, g en 1, tiene que ser igual a la pendiente de la función, es decir, de la recta tangente, que es 16. Entonces, g' evaluada en x igual 1 tiene que ser igual a 16. Como nosotros conocemos la función g, sabemos que g de x es igual a e elevado a la 4 por f de x menos 8, podemos derivar esta función. Y para derivar esta función vamos a tener que usar la regla de la cadena. Es decir, nos va a quedar esta función, e a la 4 por f de x menos 8, que su derivada va a ser la misma función, por la derivada del exponente, la derivada de 4 por f de x menos 8. Entonces, g' de x va a ser e a la 4 por f de x menos 8 por la derivada del exponente, que es 4 por f' de x. Bien, y ahora lo que tendríamos que hacer es evaluar g' en x igual a 1 para ver si esa cuenta nos da 16. Entonces, donde tenemos g' de x, vamos a tener g' en 1. Y donde tengamos x, vamos a poner f en 1 y f' en 1. Por lo tanto, el siguiente paso sería averiguar cuánto vale f en 1 y cuánto vale f' en 1. Y para eso vamos a usar los datos de la primera parte del enunciado en el que nos decían que y igual a 4 por x menos 2 era la recta tangente de f de x en el punto 1, f en 1. Bien, como y es la recta tangente de f, eso quiere decir que f' en el punto 1, f en 1, tiene que valer 4. Es decir, f' en x igual a 1 tiene que valer lo mismo que vale la pendiente de su recta tangente, y esa pendiente es 4.
Por lo tanto, este f' en 1 va a valer 4. Y también tenemos que saber que la recta tangente tiene que pasar por el punto 1f en 1. Entonces, y igual a 4 por x menos 2 tiene que pasar por el punto x1 y función en 1. Por lo tanto, cuando x vale 1, 4 por 1 es 4, 4 menos 2 es 2, entonces y vale 2. Por lo tanto, este valor que está acá, f en 1, sería 2. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que f evaluada en x igual a 1 vale 2. Por lo tanto, este valor de acá es un 2. Entonces, cuando evaluamos g' en 1, vamos a tener e elevada a la 4 por 2 es 8, menos 8, esto nos va a dar e a la 0, por 4 por 4, que es 16. E a la 0 sabemos que es 1 y 1 por 16 nos va a dar 16. Por lo tanto, g' evaluada en 1 si es 16, entonces la primera condición que tiene que cumplir esta recta tangente es verdadera. Es decir, esta condición se cumple. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar la segunda condición, y es que la recta y igual a 16 por x menos 1 más 1 contenga al punto 1 g en 1. Para eso lo que tendríamos que saber es cuánto vale g en 1. Vamos a ver entonces que g en 1 va a ser fácil de calcular porque conocemos la función g. Esto nos va a quedar e elevada a la 4 por función en 1 menos 8. Función en 1 habíamos visto hace un ratito nomás que era igual a 2. Por lo tanto, esto nos va a quedar e a la 4 por 2 menos 8. 4 por 2 es 8, 8 menos 8 es 0. E a la 0 sabemos que es igual a 1. Por lo tanto, el punto 1 g en 1 es 1 en x y 1 en y. Si este enunciado es verdadero, entonces la recta y tendría que contener a este punto 1 en 1. Entonces, y igual a 16 por x menos 1 más 1, cuando reemplacemos x por su valor, y también debería valer 1. Eso quiere decir que tanto la función g como la recta y están pasando por el punto 1, 1. Entonces, y es igual a 16 por donde dice x, pongo un 1, y vamos a ver que esto sí se cumple, porque 1 menos 1 es 0, 0 por 16 es 0, y 0 más 1 nos va a quedar que y sí va a ser 1 si el valor de x es igual a 1. Por lo tanto, cuando la función f de x tiene a esta recta como recta tangente en este punto, entonces esta función g de x tiene a la recta y igual a 16 por x menos 1 más 1 como recta tangente en este punto. Entonces el enunciado de este ejercicio es verdadero y ya lo dejamos demostrado. Bien, y ahora que sí demostramos que la recta y sí era recta tangente de g de x, vamos a resolver este punto en el que nos piden dar el ejemplo de una función que sea continua pero no derivable en el punto menos 2, 2, y lo vamos a hacer en el siguiente video.